oportunidad de los Nationals de Siracusa llegó en 1955 cuando derrotaron en la serie final a los Pistons de Fort Wayne por 4-3 y se hicieron con el título de la NBA. El campeonato se decidió en el último partido en Siracusa y con un resultado de 92-91 para los Nats. El entrenador de los Nats era el conocido Al Thervey y su jugador más destacado era Dolph Schayes, el número 4 que viste de blanco. Siempre estuvo entre los mejores en las clasificaciones de anotadores y reboteadores. En 1951 fue el mejor reboteador de la NBA. En 1966 fue elegido entrenador del año dirigiendo a Filadelfia. Los Nats se hicieron populares en España por una gira que realizaron al proclamarse campeones de la NBA. Los resultados que obtuvieron fueron abultados. Incluso en un partido en el que dieron 40 puntos de ventaja, su victoria fue clara. En 1956, el título de la NBA fue a parar a manos de los Warriors de Filadelfia. Como se ve, los nombres de los equipos y las ciudades en donde residían diferían bastante de la actualidad. Los de Filadelfia vencieron a los Pistons de Fort Wayne, que por segundo año consecutivo se plantaron en la final, aunque también sin éxito. La serie concluyó 4-1. El entrenador de los Warriors, George Sensky, tenía grandes jugadores como Paul Arizin, George Dempsey, Neil Johnston o Tom Gola. Arizin era la estrella y fue máximo anotador de la NBA en 1952 y 57. Es el jugador que lleva el número 11 de los de blanco. Con el número 6 vemos a Neil Johnston, máximo anotador de la NBA en 1953, 54 y 55, y máximo reboteador también en el 55. Jugó la Liga Menor de Béisbol como pitcher durante 2 años. En los de Fort Wayne merece ser destacada la presencia de Max Zaflowski, máximo anotador en 1948. En España seguía sin existir la Liga y la Copa se la repartieron Juventud y Real Madrid. En 1953 el Juventud ganó 41-39 con una canasta final d'Oller, aprovechándose de la errónea táctica madridista de congelar el balón cuando a 2 minutos del final ganaban por 6 puntos. El segundo triunfo verdinegro llegó en 1955 con 21 puntos de Brunet. Entonces, Borràs ya había acabado sus estudios de medicina y había regresado a Puerto Rico, lo que haría un año después Galíndez. Sí, obviamente debió haber congelado todo el balón, hubo un pase y me recuerdo como ahora, Muñozito que jugaba en Real Madrid, y ahí perdimos la bola, entonces iba a anotar, no se debió haber perdido, se debió haber congelado, y esto fue en Valladolid, lo recuerdo perfectamente. La falla fue no haber sabido controlar ese balón y que terminar el tiempo. Hubo un pase malo, y ahí fue que se nos fue el campeonato. Antes, no sé, se practicaba mucho el tiro, se tiraba. Ahora dicen de 3, que antes se tiraba bastante de lejos. Por lo tanto, en medio campo había jugadores que lo hacían bastante bien. Entonces, como que no había tácticas, no había entrenadores, no había una cosa tan justificada como ahora, pues ibas al campo y practicabas mucho el tiro. Sí, yo creo que entonces era importante ser la misma ciudad, porque no era tan profesional, ni mucho menos que ahora. Que la gente que jugaba por afición y éramos todos una cantidad de amigos que siempre estábamos juntos, muy unidos, y claro, el baloncesto se hacía jugando, pero a más queriendo ganar también, es lógico. El Real Madrid ganó la Copa del 54 y la del 56, pero en esta última varió uno de los finalistas. El triunfo fue ante la Ismailíbar de Moncada, un equipo de una fábrica que tuvo la habilidad de hacerse con Kucharski cuando estaban en tercera división y alcanzar las cotas más altas. Por este equipo pasaron Emiliano y Buscató. Saporta había nombrado a Ignacio Pinedo entrenador del Real Madrid. Una extraña maniobra con el reloj dio lugar al empate cuando los de Ismailíbar ya celebraban el triunfo. Justo quitan el final del partido cuando le hacen una falta de 2 tiros.
entonces yo le dije a Troziano, tírate al suelo, porque Troziano te iba a saltar las faltas personales y la podíamos perder. Y voy corriendo a ver, no te muevas, te lo muestro. Y sacamos entre todos, le sacamos a Troziano medio muerto en la caseta, y el tonto, en vez de meterse en la caseta, se quedó en la barandilla para ver los dos tiros que tiraba Alcántara. Alcántara, que era un señor que no fallaba ni una falta personal, tiró las faltas, metió 2 puntos y quedamos campeones. Entró, me acuerdo yo todavía, José Luis Martínez, ahí solo debajo de canasta, le empujaron, no metió la canasta, pero en fin, ya había terminado el tiempo. Entonces continuó jugando, y entonces con el griterío y todo esto, que cogieron el balón y en fin, nosotros dijimos, bueno, ya se acabado. No, llegaron a canasta, los árbitros tocaron una personal, entonces que se acababa, que no se acababa, no, hay que tirar las personales. Empataron el partido, y entonces se tuvo que jugar una prórroga, nosotros nos negamos a salir, en fin, hubo un poco de jaleo allí, pero se jugó la prórroga y perdimos. La selección solo disputaba amistosos por el temor de los dirigentes deportivos a realizar malos resultados en competiciones oficiales. El baloncesto español estaba totalmente influenciado por la presencia de los jugadores puertorriqueños que habían aportado novedades tácticas al juego. Aunque en principio su llegada a España era por motivos de estudios, contribuyeron a sacar el baloncesto de su letargo. Recuerdo que inclusive metí en la maleta unas zapatillas de jugar baloncesto, porque mi mentalidad estaba totalmente dirigida a estudiar. Llego a España y entonces empiezan todas las presiones para que comprara una zapatilla y me pusiera a jugar en España. Esta iniciativa comenzó por el Real Madrid. Lo que sí me llamaba la atención es que el español sí se adaptaba y aprendía fácilmente la técnica. Yo diría que dejaba a un lado la furia y cogía la técnica. Sí, yo diría que sí. Se empiezan a numerar las posiciones, la posición 1, la 2, la 3. Se empiezan a llevar gráficas de tiro, porcentaje de tiro. Yo guardo todavía esas gráficas de esa época. De cada partido nosotros sacábamos de dónde tiraba Kucharski, de dónde tiraba Pinedo, de dónde tiraba cada jugador y qué clase de tiro. Todo era a pie plano o en carrera de gancho. Sí, fíjate, una cosa que yo extrañaba mucho cuando llegué a España era el balón, ¿no ves? Era distinto, era de costuras y eso, un poquito más pesado, quizás un poco más pequeño. Sí, el equipo, pues también la zapatilla, el equipo, y yo diría que Real Madrid introdujo aquellos chandales y tenis americana y eso, sí, pero era una cosa rudimentaria entonces. Los Juegos Mediterráneos de Barcelona 1955 supusieron la vuelta de España a la competición oficial, y cuando lo hacía, los resultados eran buenos. El seleccionador era Jacinto Ardevínez. España se perdía a los europeos al disputarse casi siempre en países comunistas del este, a los que tenía prohibido viajar. Normalmente ganaba la Unión Soviética, aunque en 1955 el título continental fue para Hungría en Budapest. Los Juegos Mediterráneos tenían entonces bastante prestigio. En Barcelona, España perdió con Francia, pero las victorias con Líbano, Grecia e Italia la colocaron en semifinales. Ante Italia se logró el primer tanteo centenario de la selección, 101-89. Aquel día, Jordi Bonareu sumó 42 puntos. El partido de Italia fue un partido muy rápido, fue un partido de un contraataque continuo, que los encestaban muy bien también. Y entonces, claro, el balón no se aguantaba, digamos, nuevos 30 segundos. Recuerdo que jugamos la final Italia-España a las 2 de la madrugada. Porque el calor era realmente terrible. Jugamos un buen partido, pero España entonces era un equipo muy fuerte y nosotros éramos demasiado jóvenes. En semifinales se volvió a ganar a Grecia. Con 56-57 en contra y el reloj a cero, Bonareu tuvo que lanzar 2 tiros libres. Ardevínez no lo quiso ver y se fue a los vestuarios. Bonareu no perdonó. Acabó el torneo con 40 tiros libres convertidos de 47 intentados. En la final contra Egipto, revancha de los anteriores Juegos Mediterráneos, España ganó 61-55 ante el delirio de un abarrotado Palacio de los Deportes de Barcelona. En aquel equipo jugaban por el oro Bassó, Bonareu, Brunet, Canals,
Capel, Díaz Miguel, González Adrio, Hernández y Medio, Kucharski, José Luis Martínez, Pardo, Ullé y Trujillano. El tándem Hernández-Bonareu fue el gran destacado. Para mí es impensable que cuando faltan 10 o 20 segundos fallar 2 tiros libres. Yo creo que un jugador que tira, como yo en aquellos momentos tiraba ya unos 250, 300 diarios de entreno, si un jugador tira estos tiros libres, en los últimos momentos los nervios no cuentan. A pesar del éxito de Barcelona, España no acudió a los Juegos de Melbourne. Con la excusa de la invasión de Hungría, el gobierno español se ahorró un buen dinero. Las mejores selecciones sí que lo harían. Estos equipos habían jugado el Campeonato del Mundo de 1954 en Brasil. Se estrenó un pabellón al lado de Maracaná con capacidad para 35.000 espectadores, que siempre estuvo lleno. Ganó Estados Unidos con 7 jugadores de más de 2 metros. Destacaban Rutherford, Strayton y Minter. En el partido decisivo, ganaron a los saltarines brasileños por 62-41. Terceros fueron los filipinos. España seguía con sus amistosos, y en uno de ellos, que vemos en estas imágenes, en 1956, Bonareu batió su propio récord de anotación al sumar 45 puntos contra Bélgica. Esa cifra no fue superada hasta 1990. Bonareu conseguía canastas inverosímiles y con sus fintas provocaba numerosas faltas personales. Yo siempre he reivindicado que el pívot no solamente es un jugador alto que se pone allí a coger rebotes, a recibir todos los golpes para pasar las pelotas en los aleros. Yo creo que el pívot es un jugador cerebral, tiene que ser un jugador muy hábil, tiene que provocar las personales de los jugadores, digamos, más fuertes defendiendo al equipo contrario, y entonces puede decidir los partidos. Muchísimas gracias, chócala. Chócale, chócala y dame 5. La FIBA tiene sedes en los 5 continentes, con 178 federaciones afiliadas. Jugadores de todas las razas, religiones e ideologías políticas componen los 220 millones de practicantes. De ellos, 63 millones son mujeres. Medio millón de árbitros posee licencia y hay 140.000 entrenadores. El baloncesto tiene la ventaja de poderse jugar en todos los terrenos, cubiertos o no, y aunque ahora se exigen una serie de requisitos, llegó a jugarse en cuadras de caballos. La FIBA tiene un congreso mundial cada 4 años y su órgano rector es la Junta Central, que se reúne cada año. El primer Congreso Internacional de Baloncesto se celebró el 18 de junio de 1932 en Ginebra y ese día se creó la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA. A orillas del lago Lehmann, con un buen vino blanco, se constituyó la primera Junta Central. El doctor Benny, convocante de la reunión, renunció a ser presidente. A la mañana siguiente, en el Café de la Bolsa, el suizo Léon Buffard fue elegido presidente. La sede estuvo en Roma desde su fundación hasta 1940, fecha en que se trasladó a Berna durante 16 años. En 1956 fijó su sede definitiva en Múnich. Un sociólogo que ha hecho un estudio sobre todos los deportes ha dicho que el baloncesto es el deporte del siglo XX. ¿Por qué? Porque hemos dado con la solución de la evolución constante de las reglas para hacerlo más espectacular, de manera que sea más agradable para el público. Por consiguiente, las reglas varían cada 4 años, no con detalles suplementarios, sino buscando la mejora constante.
Buffard fue presidente hasta el 48. Le sucedió William Grain de Estados Unidos hasta el 60. Luego vino Antonio dos Reis Carneiro de Brasil hasta el 68. Abdel Mohsen Wahbi de Egipto hasta el 72. Gonzalo Puyat de Filipinas hasta el 84. El francés Bisnel hasta el 90 y ahora es George Killian de Estados Unidos. Hemos de hacer que el baloncesto sea el primer deporte en el mundo, lo cual no es nada fácil. Debemos ayudar a los países del tercer mundo para que participen más en el baloncesto y también hemos de conseguir que la élite sea más élite cuando todos los jugadores de la NBA estén integrados en un solo baloncesto. El cargo más importante de la FIBA es el de secretario general, ya que el presidente solo ejerce su voto cuando hay un empate. El británico Renato William Jones fue secretario general desde la fundación de la FIBA hasta 1976. Durante 54 años, Jones controló el baloncesto. Había recibido el título de bachillerato de manos del barón Pierre de Coubertin, con quien estudió en Ginebra. Su sucesor es el serbio Borislav Stankovic, que estudió veterinaria y fue campeón de Yugoslavia con el Estrella Roja. Es interesante resaltar que la primera razón que hubo para crear una federación internacional fue unificar los reglamentos de juego, porque entonces cada país tenía su reglamento y cada uno jugaba a su manera, y es muy importante que aún hoy en día tratemos de unificar el juego. Nosotros tenemos el reglamento internacional, pero hay países, especialmente Estados Unidos, con diferentes organizaciones deportivas y diferentes reglamentos de baloncesto. El 7 de enero de 1927 en Hinckley, Illinois, se jugó el primer partido de los Harlem Globetrotters. Abe Saperstein, un blanco, fue el promotor de la idea. En aquellos no para todos felices 20, las ligas profesionales no admitían negros, lo que no quería decir que no estuvieran capacitados para el juego, como el tiempo se encargaría de demostrar. La fama de los trotamundos fue en aumento, a pesar de que por ser negros sus resultados no salían en los periódicos. Los años 40 marcarían su expansión y en 1951 hicieron historia al reunir a 75.000 personas en el Estadio Olímpico de Berlín. Su récord de victorias fue de 2.495 consecutivas. A la sombra de su éxito surgieron algunos equipos parecidos, pero ellos eran los auténticos del Harlem. Con la profesionalización del baloncesto pasaron a un segundo plano, pero aún hoy en día los niños de todo el mundo disfrutan con la presencia de estos malabaristas del balón que continúan sus interminables giras por todos los países del mundo. Son unos auténticos Globetrotters.
El crecimiento de Melbourne empezó con la compra a los aborígenes de 40.000 hectáreas de tierra en lo que hoy es la ciudad, a cambio de un carromato lleno de telas y mantas, 12 tomahawks, 10 espejos, 30 cuchillos. Just cast your eyes. Aquel año de 1956, además de la Copa Davis, un australiano llamado Lew Hout ganó el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, cediendo la final del Open de Estados Unidos a otro Aussie, Ken Roswell. Ese año vinieron al mundo dos niños llamados Bjorn Borg y Martina Navratilova. Elvis Presley daba el salto a la fama y Bill Haley estaba empeñado en que para bailar el rock había que dar vueltas a un reloj. La Mistinguett languidecía en París. Es posible que estos no fueran sus hombres. Cuando aún se soñaba con príncipes azules, la actriz Grace Kelly se casó con el príncipe Rainiero. Representando a la República Francesa estuvo François Mitterrand y la misa la celebró el arzobispo de Mónaco, Monseñor Barthe. Marilyn Monroe se casó por tercera vez, ahora con Arthur Miller, bodas que coincidían con la presencia en la Universidad de Alabama de la primera estudiante negra. Juan Manuel Fangio lograba su cuarto mundial. La leyenda Fangio-Ferrari iba en aumento, antítesis del automóvil de moda en España, el biscooter, sin marcha atrás y con 75 km/h de velocidad máxima. Entonces la gasolina iba a 6 pesetas el litro. Los trabajadores de Navarra, Guipúzcoa y Cataluña no acudieron a las fábricas en protesta por las nuevas medidas salariales. El gobierno clausuró los centros de trabajo y dijo que en España no había huelga. Juan Ramón Jiménez recibía el Nobel de Literatura. Televisión Española realizaba su primera emisión desde el Paseo de La Habana. El problema era que casi nadie tenía televisor. La radio triunfaba, las lavadoras apenas empezaban a ser habituales. El Real Madrid ganó la primera Copa de Europa de fútbol, derrotando en la final al Stade de Reims por 4-3. El alzamiento popular en Hungría iba a ser aplastado por las tropas soviéticas. Los húngaros querían el acercamiento a Occidente, pero no encontraron respuesta. Estalló el conflicto del Canal de Suez y Nasser, por fortuna equivocadamente, dijo que había empezado la Tercera Guerra Mundial. El entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, había dicho que los Juegos eran una competición entre individuos, no entre naciones, y siguiendo su consejo, 67 países estuvieron presentes cuando Ron Clark encendió el fuego olímpico. Al final, por la invasión de Hungría, solo renunciaron España, Holanda y Suiza. La Unión Soviética fue la gran triunfadora con 35 medallas de oro por las 32 de Estados Unidos.
aunque los americanos ganaron las competiciones de mayor prestigio. Por los incidentes del Canal de Suez no participaron Líbano, Egipto e Irak. Aquellos iban a ser los primeros Juegos a celebrar lejos de Europa y América. La candidatura de Melbourne fue votada con entusiasmo, pero fue un boomerang que se volvió contra los propios electores. El clima iba a ser determinante. Los Juegos se celebrarían en el verano austral. Si difícil era mantener la forma en diciembre, más lo iba a ser soportar aquel calor. El día de la inauguración en este Cricket Ground de Melbourne hubo numerosos desmayos por insolación. A 16.000 kilómetros de Europa, hablar de Guerra Fría producía hilaridad, cuando los termómetros estaban a punto de estallar. Volvió a repetirse el podium del baloncesto. Estados Unidos ganó el oro por delante de la Unión Soviética y Uruguay. En baloncesto compitieron 15 países. Fue un torneo especialmente fácil para Estados Unidos. Europa colocó 3 selecciones entre los 6 primeros. El torneo se jugó en este Exhibition Building, que tenía capacidad para 3.500 espectadores. Es difícil reconocer entre la distribución actual de su interior el escenario de los Juegos. Esta es la sala en donde se habilitó la cancha de baloncesto y las gradas para los espectadores. En la fase preliminar, Estados Unidos dominó su cómodo grupo A ante Filipinas, Japón y Tailandia. En Australia sorprendía más la presencia de jugadores negros que los jugadores orientales. Escuchemos una anécdota explicada por Kissy Jones sobre sus paseos en los ratos libres. Íbamos caminando por las calles del centro de Melbourne. Miramos detrás nuestro y había alrededor de 100 personas que nos seguían. Les oíamos comentarios del tipo: mira, mira, los africanos. Y Russell, al oírlo, se volvió hacia ellos y empezó a hablar en africano o algo parecido. Francia repitió el triunfo alcanzado unos meses antes en París ante la URSS. Los galos contaban con una mejor técnica que superó el juego de su rival organizado en torno al gigante Krumminch. Francia anotó 13 tiros libres consecutivos, algo poco habitual entonces. Los soviéticos también tuvieron sus anécdotas. Hubo un baile y anunciaron que serían las muchachas las que iban a sacarnos a bailar. Una chica me invitó y al darse cuenta de que era joven e ingenuo, empezó a preguntarme si me gustaba Australia, si me gustaban las chicas de allí y si me gustaría quedarme. Fue uno de esos momentos. De esta manera me estaban ofreciendo quedarme en la lejana Australia. Francia continuó su racha ganando a Canadá. El 5 titular francés era de gran calidad: Antoine, Biffier, Grange, Monclar y Beñot. La Unión Soviética también derrotó a Canadá en el partido decisivo por la segunda plaza del grupo. Para evitar otra sorpresa, los soviéticos se colocaron de salida con una ventaja de 13-1. En el grupo C, Uruguay y Bulgaria dominaron cómodamente a Formosa y Corea. En el grupo D, Australia no fue rival para Brasil y Chile. El baloncesto en esta ocasión se desarrollaba con tranquilidad, sin incidentes violentos de especial mención. Una historia de amor se iba a desarrollar en plena Guerra Fría. La lanzadora de disco Olga Fikotova, soviética, y el lanzador de martillo Harold Connolly de Estados Unidos hicieron público su romance. Ambos ganaron el oro en sus pruebas. Harold, a pesar de que una enfermedad de niño le dejó el brazo izquierdo 7 centímetros más corto que el derecho. Se casaron y participaron en otros 3 juegos. Viven en California. En baloncesto, en los cuartos de final, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron en el mismo grupo. El partido no tuvo color y los americanos ganaron 85-55. Al término del encuentro, los jugadores de ambos equipos se dieron la mano en un tono absolutamente distendido e intercambiaron regalos. Los soviéticos ofrecieron colecciones de sellos y los americanos zapatillas de deporte. En los encuentros de clasificación, nuestro equipo se enfrentó a los americanos, pero aquel partido no nos aportó nada. Tanto los americanos como nosotros pasamos a la fase final. Los entrenadores decidieron poner en la cancha al llamado equipo reserva.
Teníamos un equipo tan bueno que no tuvimos que soportar la presión que habíamos tenido en 1952. Ya habíamos jugado contra los rusos en el 52 y sabíamos qué tipo de jugadores tenían. Yo ya me había enfrentado a ellos y conocía la forma de jugar de aquel equipo, así como el tipo de arbitraje. Peor librados salieron Bulgaria y Brasil, que recibieron mayores palizas de Estados Unidos. Contra Bulgaria, los árbitros anularon una canasta a Russell por hacer un alley-oop a medias con Kissy Jones. No lo habían visto nunca. Luego tuvieron que explicarles que aquella jugada era totalmente legal. La URSS, con relativa facilidad, logró la segunda plaza con derecho a semifinales. En el otro grupo, mucho más igualado, Francia se veía sorprendida por Filipinas en la prórroga, pero los asiáticos caían luego con Uruguay en otro tiempo suplementario. En un rocambolesco cúmulo de resultados, galos y uruguayos alcanzaron las semifinales. Alain Mimoun dejó de ser la sombra de Zatopek y ganó la maratón. Tenía 34 pulsaciones por minuto. Herido en Montecassino durante la Segunda Guerra Mundial, iban a cortarle la pierna cuando un viento huracanado se llevó al hospital de campaña y decidieron salvarle la extremidad. Camarero en París, había ganado 3 medallas de plata tras Zatopek en Londres y Helsinki. Dominó 4 veces el Cross de las Naciones, pero nadie creía en él cuando a los 36 años viajó a Melbourne. Fue mi estatura, 2,18 metros, la que me empujó a jugar al baloncesto. Anteriormente no había practicado ningún deporte. Trabajaba en los bosques, de leñador, y empecé a jugar muy tarde, a los 24 años. Los franceses no pudieron en las semifinales con la estatura de Krumins, que dominó bajo los tableros. La URSS ganó 56-49, evitando su tercera derrota consecutiva ante los galos. La actuación de Krumins fue decisiva. Aquel leñador al que oímos hablar en letón recuerda como algo inolvidable su viaje a Melbourne y se enorgullece de que el primer partido internacional del que se tiene constancia fuera un Letonia-Estonia, jugado en Tallinn el 29 de abril de 1924. Ganó Letonia 16-20. Ocupaba mucho espacio y por eso atrapaba muchos rebotes, pero recuerdo que no era un buen encestador. Fue nuestra victoria sobre Francia la que nos permitió hacernos con el segundo puesto. En aquella época, y sin lugar a dudas, los norteamericanos eran los mejores. La semifinal entre Estados Unidos y Uruguay no tuvo historia. Los norteamericanos ganaban en el descanso 51-10 y al final 101-38. Bill Russell y sus compañeros se ensañaron con los uruguayos. Entre los americanos el más alto era precisamente Russell, que medía 2'8", y tenía unas cualidades especiales para el salto. Era capaz de superar el listón de altura a 2'03" sin haber entrenado nunca esta especialidad. El más bajo era Thompson con 1'80". Los jugadores convocados por Gerald Tucker para esta nueva medalla de oro fueron Carl Kane, el capitán y número 4 William Howland, el 5 Kissy Jones, el 6 Bill Russell, James Walsh, William Evans, Bardett Halldorson, Ronald Tomczyk, Richard Bouska, Gilbert Ford, Robert Jengerar y Charles Darling. Howland ganó el oro del baloncesto en el 52 y 56 y Halldorson lo hizo en el 56 y 60. Fueron dos de los únicos 3 jugadores junto a Kurland que han repetido el triunfo olímpico. En el congreso que la FIBA celebró en Melbourne, decidió la implantación de la regla de los 30 segundos de posesión a partir de los Juegos. En la lucha por el bronce, Uruguay derrotó a Francia.
Los franceses habían vencido a Uruguay y la URSS en la fase previa, pero a la hora de repartir las medallas se tuvieron que conformar con el cuarto lugar. Destacamos la presencia en el equipo de Uruguay con el número 11 de Oscar Moglia, que sería máximo anotador del torneo. En esta ocasión, los uruguayos necesitaron menos violencia para repetir el bronce. El único rival que noquearon fue el francés Beñó, pívot de 2.07, que estuvo 10 minutos inconsciente al recibir un golpe de los sudamericanos. Bulgaria le ganó a Brasil la quinta plaza y Filipinas a Chile la séptima. En estos Juegos tuvo que actuar como árbitro en algunos encuentros Alexander Gomelski, a requerimiento del secretario general de la FIBA, William Jones. Le dije que yo no era árbitro, pero me contestó que podía hacerlo, que tenía buen control y capacidad de reacción. Así que durante el torneo trabajé como árbitro. Arbitré el partido por la medalla de bronce. Arbitré unas 4 veces a Francia, a Uruguay. La memoria de Gomelski es inexacta, ya que no arbitró la final por el tercer lugar. Ese partido lo dirigieron el soviético Kostin y el italiano Reverberi. Gomelski arbitró partidos menos trascendentes. La final distó mucho de ser un apasionante encuentro, dada la superioridad de Estados Unidos. Los americanos superaron a la URSS por 89-55, concluyendo un torneo en el que ganaron todos los partidos, en 8 ocasiones por más de 30 puntos de diferencia, y en 4 superando los 100 puntos. En la final, el número 13 americano, Jan Gerard, sumó 16 puntos, en 15 se quedó Jones, 14 anotó Walsh y 13 Russell. Por los soviéticos, su máximo anotador fue Semenov, el número 10 con 15 puntos. Nadie más alcanzó los 10 puntos y Krumin se quedó en 4. El público disfrutó con el espectáculo que ofreció Russell, el primer jugador que intimidó a sus rivales con tapones, algo que nunca habían visto los espectadores australianos. No era un jugador de ataque, pero cogía muchos rebotes, pasaba y corría magníficamente. Además, tenía una gran concentración en el juego y unas ganas inmensas de vencer, lo cual contribuía al mejor rendimiento del conjunto, como explica Kissy Jones. Si hubieras visto la cara de Bill Russell cuando salía del vestuario, aquella era la cara de alguien que está por la labor y está preparado para ello. De esta manera jugamos, saliendo a jugar muy fuerte en defensa, dándolo todo. Recuerdo especialmente que antes de la final estaba muy agitado, incluso llegó a vomitar. Tal era el grado de tensión emocional que tenía antes del partido. Esto era algo que nunca le hubiese notado viéndolo tan jovial. El podium de Melbourne fue el mismo que en Helsinki: oro para Estados Unidos, plata para la URSS y bronce para Uruguay. Estados Unidos dominó de tal manera que sumó un promedio de 99 puntos a favor y tan solo 46 en contra, es decir, más del doble. Los soviéticos se quedaron en 72 y 65, y los uruguayos justo dieron un saldo positivo de 71 y 70. El máximo anotador del torneo fue el uruguayo Oscar Moglia, con 182 puntos, seguido de Yi de Singapur con 146 y Víctor Radev de Bulgaria con 137. Chocolate. Estas imágenes corresponden a los partidos de selección para elegir el equipo que iba a enviar Estados Unidos a Melbourne. Juegan los Phillip Oilers, que seguían siendo el mejor equipo de la Liga Amateur de la AAU, y la Universidad de San Francisco. Los jugadores de los equipos profesionales ganaban entonces unos $3.800, que era lo que los Oilers, que visten de blanco, ofrecían a sus jugadores, que además tenían asegurado un trabajo en la empresa cuando dejasen de jugar. Russell y Jones, al igual que Kane de la Universidad de Iowa, ya estaban graduados y formaron junto a los jugadores de los Oilers. El hecho de que los juegos fueran cuando ya había empezado el curso universitario planteó ciertos problemas de selección y también se convocó a algunos jugadores del equipo del ejército. Siempre se ha dicho que el equipo de Roma en 1960 y el de Los Ángeles en el 84 han sido los mejores de Estados Unidos, pero el de Melbourne también fue fantástico.
Recuerdo mi primer año de universidad. Uno de los jugadores que había me decía que si ganábamos el campeonato de aquella temporada, tendría muchas posibilidades de ser llamado para el equipo olímpico. Pensé para mí mismo que aquel tipo estaba bromeando, porque la gente como yo nunca vamos a los Juegos Olímpicos. Y resultó que fui escogido 4 años después. Aquí en Australia se pueden encontrar las especies menos evolucionadas como el ornitorrinco, el equidna, el koala o estos wombat. ¿Quién podría hacer daño a estos simpáticos animales? En esta naturaleza fantástica se desarrollaron los Juegos del 56 y tanto como los canguros sorprendieron 2 jugadores de baloncesto, Bill Russell y Casey Jones, famosos después con los verdes, con los Celtics de Boston. Casey Jones dirigió en 5 ocasiones al equipo del Este en el All-Star Game. Y Bill Russell, durante 12 temporadas, fue capaz de capturar más de 1000 rebotes. Aquí tenemos a Russell con el número 6 de los Celtics de Boston. Después de sus 2 títulos universitarios con San Francisco y el oro olímpico, William Felton Russell se enroló con los Celtics, que lo habían elegido en primera ronda del draft en la posición número 3. Russell nació el 12 de febrero de 1934 en Monroe. Dejó la universidad con un promedio de 20 puntos y 20 rebotes por partido. Se le nombró en 1980 el jugador más grande en la historia de la NBA. Fue el jugador más valioso en 5 temporadas. Tiene el récord de rebotes en una sola parte, 32 contra Filadelfia. Es tras Chamberlain quien más rebotes ha capturado. En una ocasión contra Siracusa capturó 51 rebotes y en otras 5 superó los 40. Ganó el anillo de campeón en 11 ocasiones con los Celtics, en 13 temporadas, las 2 últimas como jugador y entrenador. 4 veces fue máximo reboteador de la NBA y posee un sinfín de récords menores. Era estupendo jugar con él, te conseguía cantidad de balones y te los pasaba muy bien. El ser un defensa tan extraordinario contribuía a dar calidad al equipo, al tiempo que nos mostraba cosas en las que ni siquiera habíamos pensado antes. La primera vez que jugó contra Neil Johnston, 3 veces máximo anotador, le colocó 9 tapones. Fue el primer entrenador negro de la NBA. Tras los Celtics, pasó por el banquillo de Seattle y en la temporada 87-88 estuvo en Sacramento. Jones fue elegido en la segunda ronda del draft del 56 por los Celtics y su carrera fue paralela a la de Russell. También fue elegido en el draft de la Liga de Fútbol Americano, en la que no jugó. Mi enfoque, como el de Russell, es elemental y consiste en entrenar fuerte, apoyar a tu compañero de equipo, conseguir el rebote, animar a tu compañero con una palmada en la espalda cuando ha cometido un error. Esto nos fue de gran ayuda en los campeonatos, un apoyo incondicional a tu compañero de equipo, apoyo que le daba gran confianza y podía responderte con un "todo va bien".
Podía fallar 10 lanzamientos seguidos, pero mi compañero me decía, tranquilo, no pasa nada. Esa era nuestra manera de enfocar el juego. Jones nació en Texas en 1932. Fue el primer gran base defensivo de la NBA. Ganó 8 títulos en 8 años con los Celtics. Tiene una extensa carrera como entrenador, destacando su paso por los Lakers, Washington y los Celtics, a los que hizo campeones en el 84 y 86. Curiosamente, en Boston, Jones ha tenido en varias ocasiones un 5 completamente blanco en una liga con un 78% de negros. Going to the corner, pick up my sweetie pie. She's my rock and roll baby, she's the apple of my eye. I'm ready, 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 said I'm ready. Ready, ready, said I'm ready. Ready, ready, said I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and our dungaree dogs. I headed for the gym to the sock hop ball. The joints are really jumping, the cats are going wild. The music really spin my dear, the crazy style. I'm ready. Ready, ready, said I'm ready. Woo! Ready, ready, said I'm ready. Ready, ready, said I'm ready, ready, ready to rock and roll. Pick up my sweetie pie, she's a rock and roll baby, she's the apple of my eye. I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and our dungaree dogs are headed for the gym to the sock hop ball. The joints are really jumping, the cats are going wild. The music really spin my deed, the crazy style. I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, ready, ready to rock and roll. Gonna kick off my shoes, roll up my faded jeans. Got my rock and roll, baby, pour on the steam. I shuffle to the left, I shuffle to the right. Gonna rock and roll till the early, early night. I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, ready, ready to rock and roll. Pick up my sweetie pie, she's a rock and roll baby, she's the apple of my eye. I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and our dungaree dogs are headed for the gym to the sock hop ball. The joints are really jumping, the cats are going wild. The music really spin my deed, the crazy style. I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, ready, ready to rock and roll. Gonna kick off my shoes, roll up my faded jeans. Got my rock and roll, baby, pour on the steam. I shuffle to the left, I shuffle to the right. Gonna rock and roll till the early, early night. I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, ready, ready to rock and roll. Aquellos juegos dejaron la imagen de un continente distinto y una gente encantadora. La selección de Estados Unidos rozó los 100 puntos por partido, pero lo mejor todavía estaba por llegar. La selección americana de Roma sería fantástica. En aquellos Juegos de 1960 participó por primera vez la selección española. Si todos los caminos conducen a Roma, el elegido por nuestra selección fue especialmente largo y tortuoso. 69 años después de haberse inventado el baloncesto, aquellos dictadores entendieron que en un partido de baloncesto no se jugaba el honor de un país. Lo más importante había sido la decisión de la FIBA en el Congreso de Melbourne. Por fin dieron con la solución, la regla de los 30 segundos de posesión. El baloncesto iba a ser otra cosa a partir de entonces. Lo veremos en el próximo capítulo de Chócala.